Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Septiembre arranca una nueva temporada en las señales de la radio. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. Comienza la mañana. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Mucho ha dado de sí este mes de agosto, así 30 días, pero que en algunos asuntos han parecido pues casi 30 meses eternos. Y uno de estos asuntos que todo presagiaba que iba a discurrir de una manera natural, normal, democrática, pues se han revesado y le sigue complicando la vida a muchísimas personas. Bueno, y si hablamos ya del sistema político, de la democracia, pues está en tela de juego. ¿A qué hago referencia? Pues a Venezuela, nuestra querida Venezuela. El pasado 28 de julio se celebraban unos comicios que arrojaron unos resultados, tanto para la oposición como para el partido que se perpetúa en el gobierno, y un mes y pico después seguimos sin ver actas que declaren o pongan negro sobre el blanco ese autoproclamado gobierno que sigue ahí aferrado al poder de Nicolás Maduro. Para saber cómo va toda esta situación, saludamos ya a nuestro invitado. Él fue alcalde de Caracas, es un político en activo, activista por los derechos democráticos de Venezuela. Antonio Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarte a ti, por supuesto a toda tu audiencia, y bueno, siempre renovando el afecto por toda la comunidad canaria. Así es, de buena tinta que lo sabemos. Señor Ledesma, ¿cómo está la situación ahora mismo en Venezuela? Bueno, está en marcha una cacería humana. Yo diría que lo que están soportando los venezolanos dentro del territorio nacional es una brutal represión, es una verdadera carnicería de un dictador enloquecido que es capaz de hacer cualquier proyecto cruel o medida cruel, como la llamada furia bolivariana, con tal de mantenerse en el poder. No tiene respaldo popular, así ha quedado demostrado. Maduro está huérfano de apoyo, incluso de sus propios militantes, porque si alguna base dirigencial está desmoralizada, precisamente la que forma parte de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, que constataron como parte del resultado electoral del pasado 28 de julio, esos activistas estaban allí representando la candidatura de Maduro en las 90.000 máquinas de votación y vivieron de manera personal el proceso de votación y sobre todo el proceso de escrutinio. No tiene respaldo de la Fuerza Armada Nacional, sino de la élite, esa élite corrompida, y esto lo digo porque la mayoría de los presos políticos son de naturaleza militar, pero además en todos los centros de votación donde sufragaron los militares ganó también el Mundo González. Entonces, ¿qué le queda a Maduro? Le queda un bastión de policías, de mercenarios como los que ha enviado el dictador Ortega de Nicaragua, los que envían desde La Habana para perseguir a los venezolanos. Y sobre todo queremos denunciar a través de esta conversación con la comunidad canaria la embestida de Maduro contra los niños, contra menores de edad en Venezuela, que está sometiendo a cárceles y a todo tipo de vejámenes. Así es, en el día de ayer o antes de ayer, sé que se habían puesto en libertad 40 adolescentes que habían estado en prisión pues desde el 29 de julio, digamos, el día siguiente, pero quedan muchísimos más que han sido apresados por las fuerzas de Maduro. Sí, quedan muchos detenidos. Maduro se ufana, se llena la boca hablando de que tiene más de 2.500, 2.600 presos, entre ellos más de un centenar de niños de menores de edad, a los que ha ordenado recluir en centros penitenciarios de alta peligrosidad, o sea, cárceles para presos comunes. También ha detenido a mujeres, ha detenido a venezolanos de origen indígena, que son también nuestros compatriotas, y cualquier ciudadano que
manifieste a favor de María Corina o del Mundo González es sospechoso de ser traidor a la patria. Así están las cosas en Venezuela, donde de hecho están suspendidas las garantías constitucionales. O sea, vale decir que no hay ni el más mínimo respeto por los derechos elementales, los derechos humanos elementales de cualquier ciudadano venezolano. Tremendo, tremendo escucharle. Lula da Silva ya se ha pronunciado y ha dicho que, y lo digo porque tiene bastante peso, que Lula da Silva se pronuncie en contra de lo que está haciendo Maduro, y así lo han hecho otros dirigentes mandatarios internacionales. De hecho, ayer escuchaba también a Borrell de la Unión Europea diciendo que no se iba a reconocer por parte de la Unión Europea el gobierno de Maduro, esa legitimidad que él dice. Pero ¿hasta cuándo se puede seguir aguantando? Porque una cosa es lo que se dice de fuera y otra cosa es lo que hace él dentro. Bueno, ya tenemos más de un mes soportando esta irresponsabilidad del régimen de Venezuela, negando el resultado verdadero del pasado 28 de julio. Pasamos más de 4 semanas con el canturreo de pedir las actas y pedir las actas, cosa que Maduro no va a hacer porque él tiene las actas, pero las tiene escondidas, porque esas actas que él tiene en sus manos revelan su propia derrota. Son las mismas actas que tiene María Corina y que mostramos al mundo en el tiempo reglamentario de las 48 horas. Maduro ha violado flagrantemente las leyes de procesos electorales en Venezuela, los reglamentos, ha usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral, activando a uno de sus aparatos políticos como es el Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de judicializar el proceso electoral y que ese aparato que le sirve a sus antojos declarara válido el proceso de proclamación. Ese proceso de proclamación irregular y arbitrario que se produjo en la madrugada del 28 de julio, y como usted lo está diciendo al comentar las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, no es reconocido por ningún gobierno democrático del mundo. Repito, ningún gobierno democrático del mundo avala la irregular e ilegal proclamación de Maduro del 28 de julio. Ni siquiera sus aliados tradicionales, como el caso del presidente de Brasil, el presidente de México, el presidente de Colombia, porque fue tan absurdo, tan irregular, tan de bajo fondo el procedimiento para ser proclamado, que ese es un procedimiento que no es reconocible. Pero además lo que sí cuenta en este momento es nuestra lucha para que entonces se reconozca a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, cosa que no se ha hecho hasta este momento por algunos gobiernos de Europa. Perdón, sigue protegiéndose Edmundo González porque sabemos que aparentemente está en paradero desconocido, salvaguardándose de esas órdenes de búsqueda y captura por parte del gobierno de Maduro. Sí, tanto él como María Corina están a resguardo, siguen allí al pie del cañón, siguen encabezando la lucha, lo van a seguir haciendo, porque es la responsabilidad que ellos están asumiendo a plenitud. Edmundo González como presidente electo legítimo de los venezolanos y María Corina Machado como la cabeza visible de la lucha de la resistencia opositora en Venezuela, que ya no somos oposición, ya deberíamos ser el gobierno. Exacto. Ganamos las elecciones el pasado 28 de julio. Pero como usted lo dice, Maduro ha ordenado a sus huestes, a todos esos funcionarios que actúan como comisarios políticos de la mal llamada revolución, para que salgan a cazar a María Corina y a Edmundo González, porque así procede la dictadura de Venezuela. Señor Ledesma, ayer escuchábamos a María Corina, o sea, nos llegaban las noticias de que ibas a dar un avance sobre fuerzas del orden de Venezuela por parte del chavismo que se iban a poner del lado de ustedes, iba a decir opositores, pero usted ha dicho ya no se debería de hablar de opositores, sino de presidente electo. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, vamos a esperar que se produzca la declaración, pero en todo caso lo que sí puedo comentar es que ya esas posiciones se han verificado cuando vemos que millones de personas que antes votaban por Chávez o apoyaban a Maduro, en esta ocasión
tomaron una decisión de inclinarse a favor de la opción que representa la lucha de resistencia, porque también están cansados, agobiados de tantas mentiras, de tantas frustraciones, de tantos engaños. Y esas mujeres y esos hombres que antes en comunidades populares de Venezuela respaldaban la opción de Chávez o de Maduro, ahora están acompañando las prédicas de Edmundo González y de María Corina Machado. Es todo un pueblo unido. Allá ya no hay una lucha como años atrás entre oposición y gobierno o dictadura. Es todo un pueblo mayoritariamente unido en torno a la opción de cambio profundo que han venido proponiendo Edmundo González y María Corina. Uh-huh. Está claro que en política todo comunica, y sin ser política también, todo comunica. Yo le pregunto, ¿qué ha querido comunicar Maduro al mundo al reforzar su gobierno introduciendo a dos personas tan cuestionables como Diosdado Cabello y Delcy González? Le quiere mostrar al mundo el garrote. Él no tiene cómo mostrar las actas, no tiene cómo mostrar los votos que no sacó, pero sí quiere decirle al mundo que a él no le interesa para nada los manifiestos de la Unión Europea, que a él no le preocupa para nada lo que pueda pasar en la Corte Penal Internacional, que a él no le da frío ni calor el pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha confirmado que Maduro está ejecutando terrorismo de Estado. O sea, Maduro está diciéndole al mundo, bueno, yo aquí pongo en estos cargos a los más radicales, a los que van a seguir con las detenciones arbitrarias, a los que garantizan más represión, a los que van a seguir persiguiendo mujeres y niños para terrorizar a los venezolanos, porque al fin de cuentas yo me voy a convertir mucho más de lo que soy en el dictador que se ha robado un país. Porque no es que Maduro se quiera robar las elecciones del 18 de julio, como está ocurriendo, es que él quiere apropiarse del país, o sea, robarle a los venezolanos el sueño, la ilusión y la esperanza que hemos tenido y seguimos preservando de poder reencontrarnos con la gente que está allá luchando dentro del territorio nacional. Está claro que la diferencia entre democracia y dictadura es que en democracia el partido que gobierna puede perder las elecciones y dar paso al que gana. Esto no está sucediendo, no ha sucedido en Venezuela. Usted habla de dictador, mi pregunta es clara. ¿Se ha convertido Maduro en un nuevo caudillo? Bueno, hace tiempo viene actuando como tal, porque en Venezuela las instituciones las ha secuestrado Maduro. Nosotros fuimos un proceso electoral muy peculiar, muy característico, porque como lo han descrito los expertos del Centro Carter, que estuvieron observando el proceso electoral y de escrutinio en Venezuela, y también por otra parte la experticia que llevó adelante el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, en Venezuela se han venido acumulando un sinnúmero de arbitrariedades, o sea que nosotros fuimos a esas elecciones en medio de grandes ventajismos por parte de Maduro y sin embargo le ganamos. Eso es lo que le da relevancia a la heroicidad de los venezolanos. Haberle ganado Maduro a pesar de todas las ventajas que puso a su servicio Nicolás Maduro. Exacto, la no competencia. Sí, modificó el registro electoral permanente. Miles de venezolanos que están en Canarias, por ejemplo, no pudieron ejercer su derecho a votar, sino un poquitico. Fue la representación muy simbólica, cómo no le permitía a María Corina usar los medios de comunicación, cómo estaban deteniendo a los dirigentes políticos, cómo estaban quitándole los símbolos a los partidos políticos, o sea, todo un conjunto de arbitrariedades, y con todo y eso le ganamos las elecciones. De ahí que en Venezuela la conclusión es que Maduro no permite que el país comience a transitar una fase, una era de libertad, de progreso. No va a ser posible sacar a Venezuela de este abismo de la crisis económica. Vamos a seguir teniendo una tragedia económica, la amenaza de más inflación, la amenaza de más devaluación, la amenaza de más deterioro del signo monetario venezolano, salarios realmente de hambre como los que están recibiendo los venezolanos, problemas en el suministro de agua potable, porque los acueductos que tenemos, en Venezuela hay más de 25 sistemas de acueductos, pero no tienen mantenimiento. En Venezuela tenemos más de 20 plantas de tratamiento para convertir el agua cruda en agua potable, pero no tienen mantenimiento. En Venezuela tenemos una capacidad instalada híbrida de termoeléctrica y de energía hidroeléctrica de 35.000 megavatios, y lo que tenemos es constantemente apagones.
porque no le hacen servicio ni siquiera a las subestaciones, a las líneas de transmisión. Es un régimen irresponsable que ha colapsado la industria petrolera, las industrias del hierro, de la interalúmina, de la ciudad de Guayana en Venezuela. Todo eso va a seguir allí acorralado en la ineficiencia, mientras Maduro insista en robarse el destino de Venezuela y en apropiarse del presente de Venezuela. Uh-huh. En el año 2017 pasamos por un proceso, 2017-2018, ahora mismo no lo tengo, dudo en la fecha, un proceso parecido en el que se le dio apoyo a Juan Guaidó desde fuera, desde todos los estamentos exteriores a Venezuela. Hay mucha gente que recurre a eso y baja los brazos ahora. Hay que decirles que no es lo mismo, que no estamos ante el mismo proceso. Son procesos absolutamente distintos. En el año 2018, específicamente el 18 de mayo del 2018, se produjeron unas elecciones que la resistencia de lucha opositora en Venezuela declaró como irregulares. Dijimos que no íbamos a participar, como en efecto no lo hicimos, y esa fue una abstención útil que desenmascaró el fraude del régimen. Por lo tanto, se produjo un vacío de poder, porque Maduro fue a esa elección y mediante un fraude pretendió legitimarse como presidente constitucional de Venezuela. Y la verdad verdadera es que no tenía legitimidad de origen. Y al no tener legitimidad de origen, se produjo un vacío de poder. Y al haber un vacío de poder se activó el dispositivo constitucional 233, que está previsto en nuestra Carta Magna, conforme al cual el presidente de la Asamblea Nacional, que para ese momento para el 2019 era Juan Guaidó, debía entonces llenar ese vacío de poder. Eso fue lo que hizo Juan Guaidó. Juan Guaidó cumplió rigurosamente lo que está pautado en el artículo 233 de nuestra Carta Magna, y por lo tanto fue ungido como presidente interino por la Asamblea Nacional, por los diputados de la Asamblea Nacional. En esta circunstancia, la situación que está protagonizando el Mundo González es totalmente diferente. El Mundo González sí tiene la legitimidad de origen. Fue designado por más de 8 millones de venezolanos, no por 120, 140 diputados, sino por más de 8 millones de venezolanos. Por lo tanto, no hay vacío de poder de cara a la sustitución del dictador Maduro. De allí que esa es la lucha que estamos dando, y esa es la diferencia que tienen que muy bien captar los ciudadanos que me están escuchando en este momento en las Islas Canarias. Perfectamente. Y ya para finalizar, señor Ledesma, ¿hasta dónde más van a llegar hasta lograr que la presidencia de Venezuela la ocupe el legítimo ganador de las elecciones? Hasta donde sea necesario. Esta es una lucha en la que nosotros estamos fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, con la esperanza, porque la esperanza es parte de la vida y es la vida misma, porque esta es una coyuntura en la que tenemos que reflexionar y pensar en alta voz con las experiencias gandhianas, cuando Gandhi decía que mientras otros se detengan, él seguirá avanzando, que mientras otros callen, él seguirá gritando libertad y libertad, que mientras otros pisoteen la cosecha, él va a seguir sembrando esperanza, que mientras otros bajan los brazos, nosotros vamos a seguir izando las banderas para convocar a los venezolanos a que no abandonemos esta ruta, porque ya hemos resistido más de 25 años. Pues bien, hemos obtenido un gran laurel y hay que defender ese gallardete con sangre, sudor y lágrimas para que Venezuela definitivamente deje atrás este oscurantismo y podamos inaugurar un ciclo en el que brille la luz de la libertad para todos los venezolanos. Uh-huh. ¿Y qué le dice a los canarios venezolanos y a los venezolanos canarios que se encuentran en las islas escuchándole? Bueno, los canarios son como los hijos infinitos de los venezolanos. Ese amor de patria que nunca se extingue, porque muchos canarios se convirtieron en los hijos adoptivos de Venezuela, y muchos canarios que llegaron a Venezuela como inmigrantes se convirtieron en cabezas de familias que echaron raíces en nuestro país. De allí que con los canarios tenemos una relación sentimental que se va renovando año tras año, y lo que le digo a los canarios es que sigan apoyándonos, síganos dando afecto y cariño y fuerza espiritual para seguir adelante.
Antonio Ledesma es alcalde de Caracas y hay quienes le llaman alcalde de los venezolanos en el exterior. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de radio. Muchas gracias, un gran abrazo a toda la audiencia y gracias a ti y a todo el equipo de la estación por este entrevista. Gracias, Antonio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10, la 10. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo conociendo más situaciones, más circunstancias en cuanto a nos rodea. La verdad que mirando hacia atrás, el 31 de julio, el último día del programa, nos despedíamos hablando del sector primario, de todos esos retos y objetivos alcanzados y los que quedaban por alcanzar. Pues iniciamos la nueva temporada de radio también atendiendo al sector primario. Saludamos al secretario general de Asaja Canarias, Teo Hernando. Buenos días. Hola, buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras, Teo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perfectamente. Arrancando la temporada, ¿no? Sí. De momento con energía. ¿Tú qué tal las vacaciones, Teo? ¿Qué tal por...? Bueno, he tenido pocas vacaciones, pero porque hemos estado trabajando durante el verano. Pero bueno, lo poco que hemos tenido, pues se ha disfrutado. Bueno, más vale calidad que cantidad. Exactamente. Eso dice. Bueno, Teo, ¿cómo se encuentra el sector primario? Porque la verdad que uno mira alrededor y a mí por lo menos me preocupa ver los terrenos tan secos. Sí, bueno, seguimos con la preocupación del agua, que evidentemente nos afecta de forma transversal a todo el sector, pero ahora mismo el ojo mediático está fijado en el plátano, ¿no? Uh-huh. En la crisis de precio que una vez más afecta a los agricultores, evidentemente, y de la preocupación, evidentemente, ahora mismo está centralizada en qué va a pasar con el plátano, con esa aprobación o no, bueno, ya está aprobada, pero la ejecución
de la propuesta no de ley que se aprobó antes de las vacaciones. El 27 de julio, exactamente, ¿no? Exactamente, para regular las ayudas que se le dan al sector del plátano y que lleguen a todo el mundo de la forma correcta y con la que se diseñaron estas medidas europeas. ¿Y qué podemos...? Para proteger al agricultor pequeño y la forma tradicional de cultivo. ¿Qué nos puedes aclarar de eso? Porque yo la verdad que cuanto más intento conocer del sector del plátano, más me pierdo, más me confundo. Sí. Esta PNL, como bien dice, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias el 27 de julio. No gustó a todos por igual, a los pequeños agricultores del plátano, sí, a los grandes exportadores, hablo de Asprocan, no mucho. Y Palca, que también está por ahí, pues la ve bien, pero ¿qué nos pueden contar desde Asaga? Bueno, todas las organizaciones agrarias apoyamos esa propuesta no de ley, sobre todo porque es que es una demanda histórica, ¿no? O sea, es muy necesario, y lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, que se regule igual que se han regulado el resto de cultivos, el resto de subsectores dentro del ámbito agrario, ¿no? Porque estamos hablando de dinero público, estamos hablando de ayudas, no estamos hablando de la producción como tal, que evidentemente también se tiene que regularizar. Pero si quitáramos de la ecuación el factor subvención, el factor ayuda, si tú no te quieres organizar en el mundo mercantil, en un mundo globalizado en el que estamos, pues allá tú con tus decisiones, ¿no? Pero claro, en el momento en el que estamos hablando de que se está ayudando a un sector económico con dinero público, con dinero europeo, evidentemente es necesaria una regulación. Esto no puede ser aquí las jaujas, ¿no? Ni las junglas. Café para todo. Está regulado, exactamente, porque estamos hablando de un dinero que se está aportando de arcas públicas, que viene de Europa, se transfiere a España y a la comunidad autónoma, pero es dinero público que se tiene que gestionar de la mejor manera posible, evidentemente, no aquí dando el dinero a mansalva a quien sea, como sea, ¿no? Evidentemente era necesaria la regulación. Y le digo porque es que en el resto de cultivos hay unos criterios, unas valoraciones que se toman a la hora de ejecutar estos programas, ¿no? Y principalmente vienen por el tema de la regulación en cuanto a la producción por hectárea, ¿no? Se fijan unos límites para que la subvención no se quede exclusivamente en los mayores productores, sino que se distribuya en todos los productores de ese subsector. Es decir, si yo cultivara el 80% del plátano, lo que no es justo es que yo me lleve toda la subvención y el 20% restante se quede diluido en 4 migajas. Lo lógico es que, oye, usted produce muchísimo, muy bien, oye, pues será porque le va muy bien, tiene mucho dinero y por lo tanto no hace falta tanto las subvenciones, ¿no? Por lo tanto, hay que regularizar, hay que fijar unos topes máximos de producción en cuanto a kilos por hectárea para que esa ayuda llegue a quien la necesita y si no la necesita, pues no la necesita. Porque lo que no puede ser es que se le esté dando ayuda pública a gente que no la necesita. Entonces, esa es la base fundamental de esta regulación. Luego es... Sí, No, continúa. ¿Y luego? Y luego es que si no hay una regulación en cuanto a hacer más transparente el sector del plátano, pasa lo que pasa, ¿no? Lo que estamos teniendo todo esto de las picas, de las retiradas del mercado, de las crisis del precio, es porque el sector en sí no está bien organizado. Y lo que falta es organización. ¿Por qué no está organizado? Bueno, pues porque se ha vivido en un entorno de comodidad. En un entorno de, bueno, aquí tenemos unas ayudas, pase lo que pase, nos van a seguir ayudando, incluso retirando productos del mercado, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Vamos a ver. Primero hay que organizar las producciones. Si estamos detectando de hace un montón de años que en determinados puntos del año se tiene que llegar al punto de tener que retirar del mercado fruta para que no se caiga el precio, porque el mercado no lo está absorbiendo, no absorbe tanta cantidad, evidentemente falta una organización aquí. Lo que pasa es que en el plátano de Canarias hay muchísimas manos y muchísimos gestores que opinan cada uno de una forma diferente. Y cada uno va a su rollo, por hablar de forma coloquial. Y eso es lo que no puede ser, porque somos una región ultraperiférica con unos condicionantes geográficos y de producción tremendos, que por eso Europa nos ayuda. Nosotros no podemos ser competitivos a nivel de volumen, en cantidad, con ninguna región. De entrada, porque no producimos un gran volumen. Y segundo, porque estamos en mitad del océano y tenemos que transportar esa fruta.
Por lo tanto, pensar que cada uno puede ir a su rollo y cultivar lo máximo posible es pegarse un tiro en el pie. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que haya una organización, un criterio unificado, que por eso surgió inicialmente Asprocan, para que hubiera un criterio unificado, para que todos fuéramos a una. Pero eso al final no ha sucedido. Asprocan se compone por 6 OPP, ¿no? Organizaciones de Productores de Plátano. Y cada una de estas OPP tiene sus múltiples empaquetados y cooperativas, líneas de comercialización, empaquetados maduradores en península, etcétera, etcétera, etcétera. Al final el plátano de Canarias llega a la península con 20 precios, con 20 marcas. Es que eso es lo que no puede ser. Si nosotros somos una producción pequeñita que supone el 7% del consumo de plátano de Europa y que solo vendemos en la península, además, nuestro único mercado es la península. Y además en la península ya tenemos competencia del plátano que viene de todos lados, ese sí a unas cantidades ingentes y a unos precios ridículos. Por lo tanto, pretender cada uno ir por su cuenta, cuando el plátano, por ejemplo, el plátano de la zona dólar que llamamos, que son los países latinoamericanos, son la principal competencia que tenemos en España, ¿no? La banana, que nosotros llamamos la banana. Ese plátano viene de países de Brasil, de Ecuador, de Costa Rica, de un montón de países latinoamericanos, ¿no? Todo el plátano que inunda el mercado europeo viene principalmente de ahí. El 74% del plátano que se consume en Europa viene de países latinoamericanos. Bueno, pues toda esa cantidad ingente que no se la pueden imaginar de plátano la gestionan 4 empresas. 4 empresas gestionan toda la producción y toda la venta de plátano de Europa. Entonces, ¿cómo es posible que el plátano canario tenga 20 marcas? Y vaya cada uno a su historia. Nosotros tendremos que ser una única empresa, una única visión, un único precio, una única referencia y punto final. Y gestionar esto como si fuera una única empresa, con producción en distintas islas, pero una única empresa, Plátano de Canarias, y con un criterio unificado. Y esto es tan sencillo como, aquí se pone un gestor contratado, un gestor que sepa de comercialización, de marketing, de lo que sea. Que ese gestor lo hace mal, se echa y se pone a otro mejor. Pero que no puede ser que cada uno quiera ponerse un sillón, que cada uno quiera imponer su criterio, y al final esto es una locura. Porque no estamos programando el cultivo del plátano acorde a nuestro principal mercado, y por eso tenemos que retirar del mercado plátano. Es una locura. Así es. Esta mañana leía en el mes de agosto y la primera semana de septiembre 6 millones de kilos de plátano a la pica. Se quitan. Con lo que cuesta producir en Canarias y lo que le cuesta a los agricultores producir esa cantidad de kilos. Pero es que es tan sencillo como analizar nuestro mercado. Nosotros, ¿dónde vendemos? En la península. El 90 y pico % del plátano va a la península y no va a ningún otro sitio. Vale. La península cada vez tenemos menos porción de la tarta porque la banana va comiendo cada vez más terreno. Si nosotros sabemos que en verano se consumen 5 millones de kilos, no podemos estar cosechando 7,5. Porque ¿dónde los metemos? Si tú inundas el mercado, un mercado que no te lo está consumiendo, si solo te consume 5 millones de plátano de Canarias y tú estás aportando 7,5, el precio se te va a ir al suelo, porque los distribuidores que te compran ese plátano van a saber que eso es un riesgo, porque a lo mejor ellos no lo pueden vender, porque el mercado ya está saturado y te van a decir, oye, mira, yo si te tengo que comprar este plátano, te lo compro a precio de ridículo de coste, porque a mí me va a suponer un follón. Y yo lo tengo que transportar, y lo tengo que madurar, y lo tengo que llevar, y lo tengo que cobrar, Entonces, esto es un riesgo. Por lo tanto, estamos aquí, los agricultores por un lado, que quieren cosechar, las cooperativas que quieren envasar, y mandar para la península, pero sin un criterio determinado. Y por eso pasa lo que pasa. Lo primero que tiene que pasar en el plátano de Canarias es que haya una organización. Y por eso venía en parte la PNL, ¿no? Claro, aunque la PNL en realidad, como te decía, lo que viene es a regular primero la ayuda europea, el dinero europeo, y luego ya el resto. Teo, con respecto a las ayudas, a esas subvenciones, como bien dices, se las lleva hasta ahora el 80% grandes productores y el 20% se reparte entre los... No, eso era un ejemplo, vale. No pero más o menos viene siendo que uno dice, si no venden tanto, ¿por qué producen tanto si se va a tirar? Entonces la pregunta que yo hago es, ¿el negocio, en lugar de en el plátano, están las ayudas? No, porque si no tendríamos superficie de plátano y agricultores
sin parar. Y lo que está pasando es que están descendiendo cada año más, tanto la superficie como el número de agricultores. Sí, pero los que desaparecen Por lo son tanto, los pequeños agricultores. Pero igualmente, si fuera negocio, todo el mundo mantendría esa producción, fuera lo que fuera, pero no es negocio. Si la gente abandona y no tiene un relevo detrás, es porque tanto negocio no es. Evidentemente, cuando tú tienes superficies pequeñas y tantos costes y tantas subidas salariales, subida del hierro, subida de las mangueras, subida del agua, subida de todo, por mucha ayuda que te den, si la cosa no funciona, si la cosa no se vende, llega un momento que deja de ser rentable. Y sobre todo porque, sí, a ti te dan subvención, pero tú no vives exclusivamente, o sea, tu precio de venta no es exclusivamente esa subvención. Tu precio de venta es a lo que tú vendes el plátano. Y tienes estos altibajos al año de pico, máximo, mínimo, máximo, no tienes una estabilidad en cuanto al precio. Por lo tanto, llega como estés 2 años seguidos así, pues evidentemente tu rentabilidad se va para el suelo. Y otra... No es tan negocio el tema de la subvención. Ajá, bueno, y otra cuestión, el precio del plátano, del producto en puestos de venta. En estas vacaciones, Castilla-La Mancha, el precio del plátano entre 90 céntimos y 1 euro el kilo. Aquí en Canarias no baja de los 2,50 €. ¿A qué se debe eso? Bueno, a nosotros también nos comentan que la península también está a 2 euros y pico. Principalmente porque... Yo no lo vi, te digo lo que vi. Desde Madrid, en Madrid estaba a 1,25 en mercado y ya en el interior lo más caro que lo vi fue 1 euro. A nosotros el plátano lo que nos sucede es, vamos a ver, si el plátano normalmente lo que se compara es lo que recibe el agricultor y luego lo que está en el punto de venta. A nosotros lo que nos preocupa como productores y como asociación agraria es lo que recibe el agricultor. Porque lo que hay en el punto de venta, el precio que hay en el punto de venta, es otro mercado y es otra guerra aparte. Ahí serán los supermercados que compiten entre ellos y continuamente se observan los que tienen la guerra. Entonces, si uno pone un plátano muy barato y el otro lo pone muy caro, pues la gente irá a comprar al barato y no irá al caro. Eso es un problema de las comercializadoras. Y cada uno tiene sus costes. Además, hay supermercados o empresas de minoristas que son enormes y todo lo tienen centralizado y tienen unos costos menores, y otros que son más pequeños que tienen unos costes mayores, evidentemente, igual que los productores, que los agricultores o que cualquier empresa. No es lo mismo tener un restaurante gigantesco o un restaurante pequeñito, tus gastos van a ser diferentes. Por lo tanto, en el caso del plátano, lo que la gente tiene que saber es que el plátano tiene un recorrido muy grande, desde la finca hasta que está en una frutería o en un supermercado, porque el plátano tiene que ir a una cooperativa, tiene un proceso de limpieza, desmanillado, maduración, empacado, distribución, o sea, tiene un montón de procesos que tiene que suceder sí o sí, porque el plátano se tiene que limpiar, el plátano se tiene que madurar en las cámaras de etileno, etcétera, etcétera, y luego tiene que ir a la distribución. Y luego la distribución, como te digo, una cosa es llevarlo a una central y otra cosa es distribuirlo por pequeños supermercados, por pequeñas tiendas, son costes diferentes. A nosotros, el mensaje que te quiero trasladar, Tere, es que a nosotros como agricultores o en el sector agrario en general, asociaciones, lo que nos interesa y lo que nos tiene que preocupar y donde tenemos que ser reivindicativos es que el precio que se le paga al agricultor sea un precio digno y acorde a sus costes de producción. Un agricultor no puede estar recibiendo un precio menor a sus costes, porque eso es inviable. Un agricultor tiene que recibir un precio superior, con un beneficio además, a sus costes de producción, porque es que si no, imagínate que abrimos una ferretería y estamos vendiendo los tornillos por debajo de lo que nos cuestan, pues evidentemente eso es un desastre. Pues con la agricultura y con la ganadería tiene que ser así. Lo que pasa es que en el sector agrario, los precios normalmente, hasta que se empieza a ejecutar, evidentemente, la ley de cadena, si es que se ejecuta algún día, hasta que eso no pase, el precio no lo pone el productor, el precio se lo pone el siguiente eslabón, y eso es lo que no puede ser. Si tú estás produciendo un producto, ¿cómo es posible? Es que es muy injusto que otra persona te ponga el precio. Es que es muy injusto. Entonces, por eso también es importante el mensaje que te estaba lanzando de que el plátano de Canarias tiene que ir a una sola voz, a un solo precio. Que no nos hagamos la competencia entre nosotros, porque nosotros somos puntitos en el océano con una producción ridícula. Ridícula, no podemos estar haciendo la competencia entre nosotros por 3 céntimos o por 5 céntimos. El plátano de Canarias vale esto y punto, y de ahí para arriba. No podemos estar revolviéndonos entre el fango nosotros mismos. ¿Y a qué se debe entre pequeños y grandes? ¿Y a qué se debe esa guerra que parece más de egos
que de agricultores y productores. Bueno, pues precisamente a esto, a egos, a posiciones ya, a gente que está posicionada en unos puestos pues de forma ya indefinida, a falta de flexibilidad, yo creo que también a falta de formación en otro tipo de conocimientos, de aspectos de la vida, del marketing, de la comercialización, del cómo funciona el mundo, del mercado internacional, del mercado global. Creo que a mucha gente del sector agrario en general y de Canarias en general, de otros sectores, les hace falta un viaje. Les hace falta viajar y ver cómo se produce en otros sitios, ver cómo funcionan las cosas en otros sitios, cómo se organizan los productores en otros lados. Creo que hace falta un poquito de didáctica y de información, y no solo estar mirándonos el ombligo y estar metidos en nuestra rueda de hámster de que estamos aquí en Canarias con nuestros problemas y nuestras historias, ¿no? Cuando vas fuera, abres los ojos y ves desde la perspectiva cómo nos ven también a los canarios desde otros sitios, lo que representa nuestras producciones en otros lados con respecto a lo que se produce en otros sitios, y entonces eso te hace bajar los pies al suelo, ¿no? Volver a la honestidad, a ser sincero con uno mismo, a mirarse en el espejo y ver no solo tus virtudes sino también tus defectos. Y decir, oye, sí, una curita de humildad, ¿verdad? Sí, una curita de humildad. Entonces, si esto no está funcionando, oye, a lo mejor en parte es nuestra responsabilidad, no siempre es la culpa del otro y del de fuera, y la banana, y Asprocan. Oye, a lo mejor los agricultores de Canarias tenemos una responsabilidad nosotros mismos con nuestra producción, con nuestras empresas agrarias. Tenemos que defenderlas de otra manera, y tenemos que implicarnos más en las cooperativas, porque las cooperativas, los socios de las cooperativas son los dueños de esa entidad. Hay que implicarse más, hay que solicitar juntas extraordinarias, hay que ir a esas juntas extraordinarias, hay que reivindicar y de vez en cuando dar un manotazo en la mesa y decir, señores, este camino no puede ser. Pero se tienen que implicar ellos mismos. Todo el mundo que ha tenido una empresa se puede ver reflejado en las palabras que les voy a decir. Se lo digo porque yo he tenido varias empresas. Cuando uno tiene una empresa, no tiene ni vacaciones ni días libres. Siempre tienes en la cabeza la empresa. Siempre estás pensando que tienes que pagar a un proveedor, tienes que estar pensando que tienes que llamar a un cliente, que tienes que mandar un mail, que tienes que ir a no sé cuánto, que tienes que cosechar, que tienes que hablar con el del cartón. Siempre tienes a la empresa en mente. Por lo tanto, los empresarios agrarios no pueden desprenderse de esa responsabilidad. Es decir, no, ya la cooperativa, o ya Asprocan, o ya las OPP, que ya se encarguen de buscarse la vida, de vender el plátano y de solucionarme a mí los problemas. No, está muy equivocado. El primero que tiene que defender sus intereses, si la cosa está mal, porque cuando la cosa está bien todo el mundo aplaude, claro, pero cuando la cosa está mal y llevamos muchos años mal, son los agricultores los que tienen que tomar acción, y no solo en el bar. En el bar se arreglan todos los problemas, pero se pierden en el aire esas palabras. Los problemas se solucionan todos unidos en una junta de una cooperativa, en un empaquetado, en una reunión con las OPP, en una reunión con Asprocan, o con la Consejería de Agricultura, o con quien sea. Ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones y se empiezan a resolver los problemas. Pero no es muy fácil, es muy cómoda la posición de decir, bueno, yo me dedico a producir, yo soy agricultor, y el resto solo están para que yo los critique. Cuando lo hagan mal, yo los critico, y punto final. No. Esos señores, esas señoras están allí por algo. Y usted es el primero que tiene que exigir que las cosas funcionen. Y nos encontramos esto no solo en el plátano, en un montón de cooperativas, en un montón de circunstancias que rodean al sector agrario, la ganadería, las papas, de todo. Hay problemas, y muchas de ellas es por la dejadez del propio agricultor, que nos comenta, no, pero es que yo ya tengo bastantes follones en mi finca para estar con estos jaleos. Pero es que usted tiene que defender su empresa, señor o señora. Usted es el primero que tiene que ir allí a decir, quiero una junta esta semana, esto no puede seguir así, nos vamos a la ruina. No yo, todos. Una junta extraordinaria, y sí que hay que cortar cabezas, se cortan, pero esto tiene que cambiar. Pero si seguimos con la misma inercia y no se hace nada, y toda la responsabilidad la echamos encima del consejero de Agricultura o del director o del gerente de Asprocan, pues evidentemente así no cambiamos las cosas, porque esos señores no tienen la responsabilidad de tu empresa. Así es. Teo, otra cosa, lo has mencionado, consejero de Agricultura. Yo hablo del gobierno de Canarias. El plátano no es solamente cultivo, es también atractivo turístico, es paisaje, es oxígeno, es fertilización de la tierra, es muchísimas cosas más. La PNL aprobada en el Parlamento, y cualquier otra, una PNL no obliga, sino invita
a tomar acciones, a decidir. Hemos hablado de falta de coordinación, de falta de ir todos a una, de consenso, de buscar otras opciones. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el gobierno, por lo menos lo que nos ha trasladado a nosotros es, tanto el gobierno como los grupos de la oposición, todos los grupos parlamentarios, nos han apoyado desde el principio. De hecho, el gobierno de Canarias, el consejero de Agricultura en este caso y el viceconsejero, han asistido a infinidad de reuniones con nosotros o nos las han aceptado. Hemos hablado en múltiples ocasiones de este tema. Ellos mismos nos han puesto no solo la opción de la PNL, sino otras opciones que había sobre la mesa para buscar una solución, para que no haya estas guerras internas, sino que todo el mundo quede más o menos contento, porque siempre, evidentemente, nadie va a llover a gusto de todos. Entonces se plantearon todas las alternativas posibles, se apoyó esta PNL y ahora lo que esperamos es que ahora a la vuelta de la actividad en este mes de septiembre se empiecen a tomar acción, porque evidentemente tampoco esto se puede quedar metido en un cajón, ¿no? Nosotros lo que le hemos solicitado ya con una carta formal es que se empiece a tomar acción, se empiece a tomar estas medidas de cara a la nueva convocatoria de la ayuda, por ejemplo, y ya empecemos en una inercia diferente, en un camino diferente, que empecemos a ver un poquito a la luz al final del túnel, decir, oye, pues vamos a intentar poco a poco, evidentemente no del día a la mañana, poco a poco a cambiar la situación, porque el no hacer nada es peor. El seguir como estamos ahora mismo hace que en 10 años nos quedemos prácticamente sin plátano. Así es. Por lo tanto, evidentemente tenemos que tomar medidas con calma, o sea, tampoco a la urgencia de hoy para mañana, porque así no se va a cambiar nada, ni administrativamente se puede hacer. Pues hay también muchas voces de otras incluso organizaciones agrarias que lo quieren todo para ayer, y las cosas tampoco funcionan así en el mundo. O sea, las cosas tienen que hacerse con una transición, con una planificación, pero transitoria. Entonces, bueno, vamos viendo, ahora habrá una nueva convocatoria de cara al año que viene, se irán integrando estas medidas, todavía queda mucha negociación porque hay voces discordantes y lo que queremos es que todo el mundo apoye esto. Como te decía desde el principio, que todo el sector vaya a una única voz, que vayamos todos juntos remando, que no haya luego sableazos, ¿no? Que no haya luego peleas. Entonces, bueno, esperemos que con el apoyo del gobierno de Canarias lo consigamos. Ajá. Y otra cuestión, así como la banana se ha introducido en prácticamente todos lados, llegada de terceros países, o sea, países extracomunitarios, la posibilidad de que el plátano se abra a otros mercados, ¿está sobre la mesa? Sí, claro, y se han hecho muchos intentos a lo largo de los años. Nosotros sabemos de primera mano que Coplaca, que es una de las principales organizaciones productores de plátano, tiene en torno al 35% del volumen de plátano comercializado. Ellos han hecho múltiples intentos por un montón de países europeos, pero es que distribuir plátano no es fácil, no es una fruta fácil. Tienes que tener maduradores in situ, gente que tenga cámaras de etileno para madurar el plátano al punto que quieren los distribuidores. No es una fruta fácil de manejar. Y tienes que tener un canal de comercialización y distribución muy potente. Esto no es me llevo cuatro cajas para arriba o un palecito y lo muevo en 10 fruterías. Es que no estamos hablando de esto. El volumen de plátano de Canarias es un volumen muy grande de fruta. Y eso se tiene que hacer con una distribución, con una cadena de distribución muy profesional y muy costosa. Por lo tanto, no es fácil. Esta gente invierte todos los años muchísimo dinero solo en España, en salas de maduración, en salas de recepción de la mercancía. O sea, la gente ignora lo que hay detrás de la distribución del plátano, ¿no? Bueno. Y luego, aparte, que es que si en España tenemos el 55% de la cuota de mercado, en Europa tenemos el 0%. O sea, partimos desde cero, que la banana tiene comido todo el mercado en cuanto al plátano. Entonces, ir comiendo de un 100% que tiene la banana, ir comiendo algún tanto por ciento es muy difícil con lo que producimos en Canarias. Bueno. Muy difícil. La única viabilidad, desde nuestro punto de vista, que tiene la introducción del plátano de Canarias en otros sectores es el plátano ecológico, el plátano rojo, ahora las variedades de plátano azul, o sea, las cosas de un grado más como gourmet, de un premium, ¿no? Y sobre todo en ecológico, porque competir a la banana normal, o sea, banana con banana, porque nuestro plátano también es banana, competir banana con banana de producción convencional, sin ningún distintivo salvo el IGP, y a un precio el triple que la banana, es muy complicado. Pues, muy complicado.
seguimos hablando de este tema. Nos quedamos sin tiempo con un montón de temas de productos, pero bueno, en otra ocasión. Teo Hernando, secretario general de ASAGA, como siempre, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos también todo este tema tan enrevesado como es el del plátano. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Es mediodía, hora central europea. Capital Radio. Servicios informativos. Buenas tardes. A semana y media de que se celebre la próxima reunión del Banco Central Europeo, nuestro país sigue sin gobernador en el Banco de España. El Ejecutivo señalaba la semana pasada que estaba en plazo para hacer el nombramiento antes de que el 11 de septiembre próximo termine el mandato de la actual subgobernadora Margarita Delgado, quien ha asumido de forma provisional las funciones de gobernador. El Ejecutivo también ha defendido que la renovación de la cúpula del Banco de España se ha hablado y consensuada con el PP, pero el principal partido de la oposición rechaza la propuesta de que sea Escrivá el nuevo gobernador del Banco de España. Hoy el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, ha explicado que esta semana podríamos tener novedades. Pues no le puedo confirmar. Y por tanto, seguramente habrán noticias, pero la verdad es que no le puedo confirmar. España marca un nuevo récord en recepción de turistas internacionales y en el gasto que realizan los turistas. En julio han llegado a nuestro país casi 11 millones de turistas extranjeros, un 7% más que en julio del año pasado. Y esta cifra hace que los 7 primeros meses del año el número de turistas extranjeros que han venido a España se sitúe en un máximo histórico, 53,37 millones de personas. Jordi Hereu. En España hemos recibido más de 53 millones de turistas, pero lo más importante es que el gasto que esto supone de inyección de prosperidad para la economía española supone más de 71.101 millones de euros de inyección de prosperidad en la economía española. El gasto de los turistas en julio, de los turistas internacionales, sube un 12%, supera los 15.500 millones de euros y en el acumulado del año hace que se marque también una cifra récord en gasto turístico, superando los 71.000 millones de euros. Crece el gasto medio diario de cada turista extranjero en España y se sitúa en 195 euros. Vamos ahora con vivienda, porque el precio de la vivienda se incrementa de media un 2,6% en el segundo trimestre de 2024. Alcanza los 2.004 euros por metro cuadrado. Es el nivel más alto desde mediados del año 2008, según los datos que ha difundido este lunes el Colegio de Registradores.
sectores. Las comunidades autónomas con los mayores precios durante el segundo trimestre son Baleares, 3.500 euros el metro cuadrado, o Madrid, 3.390 euros el metro cuadrado. Por capitales de provincia, los precios más elevados: San Sebastián, 5.500 euros el metro cuadrado, o Barcelona, 4.400 euros el metro cuadrado. Suben los precios, pero las compraventas caen en el segundo trimestre de 2024 respecto al segundo trimestre del año 2023. El peso de las compras de vivienda por parte de extranjeros alcanza el 15% del total. Los extranjeros que más compran vivienda en España son los británicos, seguidos de los alemanes y a su vez seguidos de los marroquíes. Y hoy miramos a la bolsa alemana. Está tranquila tras el resultado de las elecciones de este domingo, en las que el partido de ultraderecha de Alemania, AfD, ha ganado los comicios regionales en Turingia. El partido además de ultraderecha ha quedado segundo en las elecciones regionales en Sajonia. Ambos estados están en la antigua Alemania del Este. AfD quiere entrar en el gobierno. Está difícil porque han hecho un cordón sanitario el resto de partidos políticos. Buenholke es el candidato del partido AfD, precisamente en Turingia, donde se han proclamado vencedores. No importa si votas amarillo, FDP, rojo, SPD, verde o negro, la CDU, lo único que conseguirás será más unión europea, más políticas climáticas, más desindustrialización, más inmigración, más multiculturalidad. Obtendrás retórica de guerra. La gente ya no quiere eso, y hoy, con estos sólidos resultados de AfD en Turingia, la gente ha dicho que no a la desindustrialización en Alemania y en Turingia, y no a Turingia y a una Alemania multicultural. Palabras que se producían en la noche de ayer tras conocer el resultado de los comicios. Claves del mercado. Bueno, pues el mercado camina tranquilo en Europa sin la referencia de Wall Street, que celebra el Día del Trabajo. Y con la mirada puesta en las bajadas de tipos de interés, esta semana se espera que baje tipos el Banco de Canadá, que la próxima semana lo haga el Banco Central Europeo. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Claramente están descontando eso, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel en Estados Unidos. Lo que se espera son más bajadas de tipos, nuevas bajadas de tipos. En Estados Unidos se está incluso descontando 75 puntos básicos. La reunión de tipos de la FED se producirá en 2 semanas. El IBEX en 11.395 puntos, una caída insignificante de apenas el 0,07%, en una jornada en la que lo que más sube del IBEX es Colonial y Bankinter. Lo que más está cayendo, Fluidra, un 1,7%. Los mercados de divisas, el euro fuerte sube un 0,22% frente al dólar, se cambia por $1 10 unidades 69. Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias con las que contamos: Santa Cruz, La Laguna, norte de Tenerife, Valle de Güímar, sur de Tenerife, o desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es. Bueno, y ahora miramos hacia el sureste de la isla de Tenerife, hacia un municipio que se encuentra en plena efervescencia de fe, tradiciones, cultura. Miramos hacia Güímar y saludamos al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Güímar, Javier Eloy Campos Torres. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo te encuentras? ¿En plena salsa? Pues claro, imagínate, en Previos del Socorro, Güímar es algo muy fuerte. Javier, una duda. ¿Cada año el Socorro es igual, es más de lo mismo, o cada año es diferente, es renovación de fe, de tradición, de todo?
Bueno, las cosas tradicionales, a mí personalmente me gusta que sean tradicionales. El que vino al Socorro hace 10 años y tiene un recuerdo, pero bueno, siempre es diferente, siempre puede que en esa bajada te enamores, o en esa bajada pues te nazca un niño y vas con él de manita, o haya nacido hace 2 añitos y vaya. Cada año es diferente porque el Socorro marca nuestra vida, ¿no? En el Socorro estrenamos cosas que pasan en el año. La gente estrena relaciones o estrena duelos. Hay un Socorro que dejas de ir con tu madre y no te lo vas a olvidar en la vida. Y bueno, siempre es diferente porque las vivencias son diferentes. Las cosas son bastante parecidas porque nos gusta que sean tradicionales, pero mira, hace 6 o 7 años llovió un 7 de septiembre que nadie se olvida de. La gente a veces no sabe muy bien qué año es, pero el año de la lluvia nadie se olvida, porque que llueva en septiembre es tan difícil, y llovió lo que no está escrito, llovió que se cansó de llover. Me acuerdo que cuando tenía que salir la Virgen, nos mojamos todos, todo el pueblo se mojó, todo el pueblo fue a buscar algo seco, y todo el pueblo volvió a la plaza para ver qué pasaba, y salió la Virgen. Desde que pasó un poquito de tiempo, o sea, siempre es diferente y siempre pues intentamos que sea igual, por lo menos el 7 y el 8. ¿Y qué se siente cuando en una noche, tarde-noche, como la de hace 2 días, se vive desde dentro de la iglesia de San Pedro? Ese encuentro en el que no cabe un alma, en el que hay tanta gente tocadora, tanta gente cantadora, en el que se canta esa copla tan de ustedes. Yo digo copla, no sé cómo la llama, esa del paso doble al Socorro, sí. O se escuchan esos bucios en tantos lugares. Tremendo, es una... ¿Viste algún vídeo? ¿Has visto alguna? Sí, claro, he visto alguno y se me han puesto los pelos de punta. Y a través de la red. Que la directora de la rondalla que entra cantando el paso doble esa noche, ve cómo se acerca la gente y dice: Dios nos coja confesado, porque ella está en la puerta de la iglesia y en ver la masa que se acerca, que fueron más de 1000 personas, yo no sé cómo cupo la gente en la iglesia, y Dios nos coja confesado, dice, y bien dicho, porque fue un asalto de la multitud a saludar a la Virgen. Fue muy bonito. Don Domingo, nuestro párroco, supo encauzar muy bien el acto, que el acto es caótico, porque es muchísima gente que quiere ver a la Virgen a las 12 de la noche. ¿Por qué quieren ver a la Virgen a las 12 de la noche? Porque entra septiembre, porque es para nosotros una especie de fin de año, porque van a dar las 12 campanadas y enseguida va a ser 1 de septiembre, que septiembre para nosotros es un mes espectacular, y lo celebramos saludando a la Virgen esa noche. Él rezó una Ave María que llegó al cielo y a todas partes que tenía que llegar, porque fue tan impresionante aquel Ave María por miles de personas dentro de la iglesia mirando a la Virgen, que ponía los pelos de punta. Y también los bucios, los 200 bucios que entraron tocando a pulmón abierto en la puerta de la iglesia a ver a la Virgen el 1 de septiembre a las 00:00. Fue muy bonito, muy bonito. Y ese repique de campana. Sí, es un poco a lo loco. Ese repique de campana es de muchachos chicos, ese lo hacemos nosotros. Bueno, yo no soy un muchacho chico, pero no lo hace la familia que son los campaneros de Weimar, la familia Elías de la Hoya, que me gusta nombrarlos porque son personajes importantes de la fiesta y están un poquito... hay tantos actos que podemos llegar a olvidar algo tan importante como es el repique. Esa noche es un poco a lo loco porque lo hacemos nosotros, lo hacemos la gente que está en la fiesta o en la parroquia, pero al día siguiente, desde el día 1 a las 9 de la tarde, religiosamente se hace el repique de tambor y volador, que es característico de Weimar y que no debe perderse nunca. El repique manual de campanas es patrimonio de la UNESCO desde 2022 y en Weimar tenemos algunos fantásticos, como esos que se recuerdan. Ellos saben tocar la música del repique por mnemotecnia. Ellos van recitando una copla al mismo tiempo que repican, como por ejemplo Jerús tan tan, Jerús tan tan, Jerús tan tan, Jerús tan tan, tan galán, galán, galán. Y eso es un repique. O Tintín la niña bonita, Tintín se quiere casar. Ellos tienen varias coplas que las van recitando mientras repican. Ellos no saben solfeo ni métrica musical, pero recuerdan cada uno de los repiques. Y todos los repiques terminan el día 7 de madrugada, a las 4 de madrugada, para que se despierte todo Weimar con unos buenos pepinazos de volador y los repiques,
y ese día se toca la diana, quinto levanta, tira de la manta, tira el mantón, tira el entonces con el cinturón. Eso es lo que se toca desde la Torre de San Pedro el día 7 por la mañana. Antes de la salida al Socorro. Antes de meternos en eso, sí me gustaría conocer tu opinión sobre el pregón. Creo que fue muy emotivo en la noche de ayer. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hacía el pregón a las fiestas del Socorro. Yo no sé si fue una persona inteligente o fue una persona que se dejó llevar por el corazón. Ahora, lo que hizo fue impresionante porque nosotros podemos hablar de datos históricos y si lo sentimos, porque hay gente que dice, yo siento los datos históricos de Weimar y puedo emocionarme hablando de la gente del Socorro del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero yo hablo de su familia que tiene un origen wimarero muy fuerte, su padre es de Weimar, Héctor Dávila es de Weimar y muchos Dávila son de Weimar. Y entonces ella pasó muchos socorros de madrugada aquí y acompañó a la Virgen, se acordó de sus abuelos, de los cuentos que le decía a su madre, de su abuela, de la primera bajada de su padre con 4 meses en brazos de su abuela. Y bueno, ella se emocionó porque tenía a su padre delante, le estaba contando a su padre que fue el protagonista de, no sé cómo el padre pudo resistir lo que se le saltaron las lágrimas en varias ocasiones. Y eso te transmite mucho. No es tu familia, no es la familia que estaba pero es una familia y todos tenemos familia, todos sabemos de lo que ella está hablando, de las cosas tan potentes y que ella tuvo que parar en varias ocasiones. Y fue una cosa del corazón al corazón, nos llevó a todos al corazón. También se acordó de mucha gente de Weimar que ella conoce y sobre todo su familia y algunos datos históricos, pero lo más impresionante es que ella abrió su corazón y nos enseñó lo más importante de todos nosotros, lo que más queremos, que es la familia, ¿no? Que a veces no queremos ni que hablar de ella, y más ella que es una política, ¿no? Uh-huh. Que tiene que tener reservado su lado más personal, pero anoche nos habló de todo, nos habló de su hermano, de sus correrías y de montones de cosas. Sí, me imagino que sería un espejo para muchos guimareros y guimareras, ¿no? Una invitación a recordar también, a escarbar en la memoria de la infancia, ¿no es así? Sí, así es, muy bonito, muy emotivo. Fue un acto, pues mira, lo tuvimos que hacer en la Ermita del Socorro cuando se hace casi siempre en San Pedro, aunque antiguamente los primeros pregones fueron en la Ermita del Socorro. Lo tuvimos que hacer porque el pregón siempre es el 1 de septiembre, lo organiza la parroquia de San Pedro Apóstol, lo ha organizado nuestro párroco Domingo Miguel González Ruiz, ayudado por todos nosotros, naturalmente, porque nos volcamos en todo lo que sea socorrero. Pero también ayer fue el primer domingo de septiembre, y el primer domingo de septiembre es un día marcado porque la banda, que es la que pone la música en esta bajada, en cualquier bajada, interpreta por primera vez y de una forma bastante oficial el pasodoble al Socorro, que ya lo han interpretado las parrandas y mucha gente lo está cantando, lo tienen en los tonos de los móviles y lo dice por todas partes, pero ayer, primer domingo de septiembre, la banda lo interpretó de una forma oficial, ¿no? Claro, el concierto de la banda siempre es en el Socorro y el pregón pues puede ser en San Pedro en el Socorro. Tuvimos que hacerlo en el Socorro para que los actos estuvieran juntos, ¿no? Para que no tuviéramos que estar corriendo por ese camino del Socorro a medianoche. Y la verdad es que fue redondo, ¿no? Dentro de la ermita se vivió la emoción del pregón de la presidenta, muy emocionante, y además participaron colectivos que hicimos que estuvieran los guanches presentes. Se habló mucho de los guanches porque este año van a ser más protagonistas que nunca, son la imagen del cartel que ha hecho Alba Rosadía, y también estuvieron los amigos del arte que siempre están en el pregón y cantaron unas canciones que todos no sabemos en Weimar, su Guimarero, su Camino de Trinidad y su Pasodoble al Socorro. Qué maravilla, Javier. Esas interpretaciones. Javier, y luego fuera el concierto de la banda, que todos esperamos que tiene un concierto con un repertorio variado, pero al final lo termina con el pasodoble, que es lo que está esperando todo el mundo que se entone ahí en el Socorro. Claro que sí. Y ya en el plano estamos hablando de la parte emocional, la parte personal, la parte de guimarero, pero ¿qué significa para la concejalía que dirige como responsabilidad esta bajada del Socorro? Bueno, está todo el mundo ansioso porque es una bajada en sábado y esperamos una humanidad bajando con la Virgen, y yo pienso que va a ser una bajada pues multitudinaria, pero vamos a ver que va a estar bien, va a ser estupenda. Así que
Este año es eso, este año es que es el Socorro, en sábado. Entonces estamos todos pendientes de que cuánta gente puede que venga al pueblo. Y para nosotros, pues, preparando un montón de actos. Ayer, pues, el pregón, el concierto de la banda. Hoy un acto muy bonito que es Cantares a la Virgen del Socorro, que organizan 2 folcloristas de Weimar de categoría, Liliana y Juan Carlos García Castro, y que convocan a todos los solistas de nuestra ciudad y del Valle de Weimar. Van a cantar esta tarde sus coplas a la Virgen, y después, gracias a la intervención de AMUGA, la Asociación de Mujeres del Valle de Weimar, vamos a tener una degustación de dulces hechos con gofio. ¡Qué maravilla! Gofio. Sí, para todo el mundo ponemos allí 5 o 6 mesas con muchísimos dulces hechos con gofio, que los hace AMUGA con muchísimo cariño, todo para la Virgen del Socorro. Mañana vamos a tener un concierto con voces de toda Canarias, entre voces, y pasado mañana están muy contentos de recibir una parranda de fuera. Aquí, que hay tanta parranda, vamos a recibir una parranda lagunera, la Cirila, a ver qué tal se integra con las cosas del Socorro. El día 5 los actos van a ser aquí en el casco de Weimar, y van a consistir en primer lugar en un pleno institucional en el cual se va a entregar la medalla de bronce de Weimar a Juan Pedro del Pino Santos, que todos llamamos Porcheo, una persona que se ha dedicado a la recoba, es recobero, lleva frutas al mercado, bueno, ya está jubilado, ¿no? Y que ha sido un referente en cualquier cuestión asociativa, en el Casino de Weimar, en Club Deportivo Weimar, en la Cofradía de la Santa Cena, y yo personalmente le agradezco que durante muchísimos años, yo creo que 30 o 35 años, siempre ha buscado un saquito de almendras para que en Weimar no se pierda el juego de parejonones. Eso fue una responsabilidad de él, nunca las cobró y siempre las entregó a los que organizaban el juego de parejonones, y bueno, agradecidísimo. Y también en esa tarde se le va a nombrar hijo adoptivo de Weimar a Julio Pedro González Suárez, que es un gran colaborador de muchas iniciativas de Weimar, también fue presidente del casino, también ha sido director del colegio Julián Zafra, y ha sido un colaborador intenso de la parroquia de San Pedro después de su jubilación. Se volcó, por desgracia está fallecido, no le he podido dar este nombramiento en vida, pero lo vamos a hacer a título póstumo, y aquí estará su viuda y sus hijas para recibir la medalla, el título de hijo adoptivo de Weimar. Y posteriormente pues iremos todos a misa de San Pedro, porque celebramos el aniversario de la declaración de la Virgen Socorro como alcaldesa honoraria perpetua, y después saldremos a la Plaza de San Pedro a un espectáculo en el cual se va a reivindicar las luchadas del Socorro, que las nombró hasta don Tomás Cruz García en 1940 en su libro Breves Apuntes Históricos de la Villa de Weimar, y eran luchadas espontáneas, como pasaba en muchos pueblos de Canarias. La lucha era una cosa que estaba metida en la sociedad, y cuando le llegaba la Virgen al Socorro y se comía algo en la playa y se reponía en fuerza, pues la gente se ponía a luchar. Don Tomás Cruz comenta que se decía 10 hombres de Weimar, 10 hombres de Arafo, y luchaba siempre el bando de Weimar contra el de Arafo, porque ambos pueblos están hermanados por el Socorro. Los dos participan de la bajada y la subida del Socorro y del Día del Socorro con la misma intensidad. En eso Weimar y Arafo son en la devoción al Socorro. Eso el día 5, el día 6, bueno, el viernes, y llega el día 7, que es el gran día, el más esperado, quizás. Sí, el día 7, pues claro que es el gran día. Impresionante. Hasta miedo me da. Sí, porque... Empieza todo, porque son muchos detalles, hay que tener en cuenta muchas cosas. Tenemos 220 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que hay que atender, y los atendemos con mimo, porque queremos que vuelvan cada año, y eso le da seguridad a nuestra bajada, es muy importante. Y tenemos pues muchos trabajos que hacer, así que pues un día grande, un día importante. Un día grande que estarán deseando que llegue el domingo. No, eso hay que vivirlo cada minuto. ¿A qué hora sale la Virgen? Porque tengo por aquí a las 4 el coche anunciador con el paso. O sea, anoche no dormirá nadie en el Socorro ni en Weimar. Más bien en Weimar no se duerme porque hay muchas camas. Claro. Pero hay que intentar dormir. En mi casa siempre intentamos a las 11 estar en la cama para por lo menos 1 horita o 2 cerrar los ojitos. Porque a las 4 pues sale la familia, los herederos de Domingo González, que tuvo la ocurrencia, yo no sé, serían los años 60, de sacar un coche anunciando un coche que recorre
todo el municipio se va al Escogonal, va al Puertito, va al Tablado, recorre Arafo, y yo no sé cómo él podía, porque él estaba muy metido en el Socorro, como puedo estarlo yo. Yo creo que en algún momento fue concejal, pero estaba muy metido. Entonces se le ocurrió que iba a despertar a la gente a las 4 de la mañana con el coche. Entonces yo, claro, todos tenemos recuerdos. Yo me acuerdo muy pequeñito en la cama, oí como el coche se alejaba por la ladera hacia Gacha, hacia el Escogonal, y después volvía con el paso doble del Socorro, y tú sabías que iba pasando pero arriba, que iba pasando pero abajo, lo estábamos escuchando tan emocionado, hasta cuando mi madre no me dejaba bajar porque era muy pequeño. El coche es algo que lo tenemos metido en las neuronas. Vamos, como una cosa moderna, ¿no? Ajá, pero es como una diana, pero una diana motorizada. Como el trompetín en el Día de Reyes, que todos los pequeños lo recordamos. Pues algo así, muy fuerte para nosotros. Domingo falleció con las botas puestas, falleció en febrero de antes de la pandemia, y falleció una semana después de él estar grabando, porque él grababa todo lo que podía de nuestro pueblo, y grabó la romería de San Antonio Valle, y a la semana siguiente falleció, y todos lo recordamos pues vendado y con problemas, pero al pie del cañón, saludando, simpático, diciendo adiós. Yo sé el sufrimiento que estaría pasando él y su familia cuando él se levantaba, desayunaba y salía corriendo a grabar todas las cosas que pasaban en Weimar. Me imagino cómo quedaría su mujer sabiendo que él estaba malito, pero él sabía que el día de San Antonio lo tenía que grabar, y murió pocos días después. No lo olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos. Pues sus nietos, y ahora los voy a nombrar hasta con su nombre, Pedro Mesa y Carlos Fariña, siguen sacando el coche. Yo les digo, chicos, ¿qué les hago? ¿Qué les busco? Y dicen, no, eso lo hacemos nosotros. Porque yo podría contratar como concejal de cultura a una empresa que hiciera eso, pero lo hacen ellos, con muchísimo orgullo, porque es en recuerdo de su abuelo Domingo. Qué bueno. Y bueno, eso desde las 4 de la mañana, y al paso doble en el coche se une el repique desde el campanario también, de San Pedro. A eso hay que dedicarle. La familia Elías de la Hoya son los guardianes de la costumbre del repique, y esa mañana es muy importante. El repique es a las 4 de la mañana, con unos buenos voladores y al estilo de Weimar, de la forma más tradicional. Esos son... hay una persona de Weimar, Juan Manuel Pérez González, que está intentando que se declaren de alguna manera bien de interés cultural y material, porque son muy especiales. Tenemos 7 o 8 repiques diferentes. Ellos los recuerdan, como te digo, por mnemotecnia, y son muy importantes para nosotros. Son los que nos despiertan el día del Socorro. A las 4 todo el mundo en pie, y a las 6 a misa. A misa. Que es la misa de peregrinos, y es una brutalidad también. 800 o 1000 personas en el recinto de San Pedro. Muy fuerte, una misa muy fuerte. A las 7 se abre la puerta de San Pedro, y una multitud que espera, pueden ser 6-7 personas, entre 6 y 7 mil personas, en el atrio de San Pedro esperan que salga la Virgen, y cuando se abren las puertas, la misa de dentro, aunque haya mucho calor, porque somos muchos los que estamos dentro, nunca se abre la puerta, no se puede abrir, porque desde que se abre la puerta es como que destapamos la caja de Pandora, ya porque la emoción es muy intensa, ¿no? Y a las 7 se abre la puerta, y se asoma a la puerta grandísima de San Pedro, a sus 5 metros de altura de puertas de teas, la pequeñita imagen del Socorro, y bueno, es un momento, es uno de los momentos de Weimar. Ese es uno de los probablemente es el momento de Weimar. Ahí es wimarero hasta el que haya nacido, yo qué sé, en Australia. Ahí somos wimareros todos, y orgullosos de nuestro pueblo, que ha tenido sus momentos malos y sus momentos buenos, pero a las 7 de la mañana todos tenemos un orgullo tremendo y mucha emoción. Sale la Virgen, y la banda le toca el primer paso doble que le toca a la Virgen en la calle. Entonces, paso doble en mi sentido. A continuación empieza una procesión que antes era solemne y ahora lo intenta, porque con 6.500 personas alrededor pues es difícil, con la banda de música, con los niños bailando la danza de las cintas, que es algo ancestral nuestro, e intentamos que sea un poco solemne, pero vamos, es difícil entre tanta multitud, que termina en el Calvario. La procesión solemne termina en el Calvario, y allí los curas se quitan sus vestiduras sacerdotales, se quitan las vestiduras con las que han estado revestidos, las guardan en el Calvario y entregan la Virgen al pueblo. La Virgen, a partir de ahí, es un traslado no procesional, sino es un traslado
en el cual el pueblo es el protagonista, el pueblo es el custodio, está vigilada por los mayordomos que tienen ese compromiso, ¿no?, de estar al lado de la Virgen, y ya los curas se mezclan con todos nosotros y participan en la romería, porque a partir de entonces pues Weimar coge las riendas de ese traslado y lleva a la Virgen hasta su ermita. A lo largo del camino pasa por algunos hitos importantes, como el pabellón de la Tahona, que se marca con una estructura efímera, en el cual, pues cuando pasa por debajo dice: salve, salve de los cielos, purísima emperatriz. Y más adelante pues vuelve a pasar por otro pabellón que es muy, muy, muy importante para todos nosotros, desde 1992, que marca el inicio del camino más antiguo, del camino de tierra que bordea el mal país de Weimar. Pasa por debajo de él, se saluda con voladores a la Virgen, ya sabemos que le falta muy poquito para llegar al Socorro, y en el Socorro pues entra en su casa, que eso es espectacular. Entra en su casa y es muy emocionante, porque la Virgen no está en su casa. La Virgen del Socorro no está en el Socorro, está en Weimar, está en el casco. Y una vez al año entra en su casa, que está preciosa, tapizada de albahaca, de hoja de palma y de jibalbera, que son las tres plantas tradicionales con las que se tapiza la iglesia. Es difícil, difícil encontrar jibalbera hoy en día, una planta de la laurisilva, una liana autóctona canaria, que los mayordomos cultivan expresamente para poder enramar las vigas del techo con esa liana. Se decora. Yo pienso que en muchas iglesias se haría eso se habrá ido perdiendo, pero en Socorro, como es tan tradicional, ellos lo han conservado. El día 6 es el enrame es un ritual que ellos tienen, la mayordomía y la gente que colabora con ellos, y la gente les trae mucha albahaca para tapizar las paredes. Y bueno, cuando yo era pequeño me asombraba de ver una iglesia verde por dentro, ¿no? Claro. Llegabas a la iglesia y a partir de ahí, pues las parrandas van entrando a la iglesia. Hay una misa que es heroica, porque ha llegado la Virgen a su ermita. Debe haber una misa de recepción, pero es heroica, porque es difícil. Con las parrandas, la gente emocionada y todo ese tipo de cosas al mismo tiempo, pues es muy difícil que el sacerdote al que le toca hacer esa misa pues lo pueda llevar a cabo. Es un héroe y bueno, el Señor le da las mejores batallas a sus mejores generales. Exacto, así es. Y bueno, y ya todo ya es discurrir entre tradiciones, culturas. Nos vamos quedando sin tiempo ya, Javier, que se esperan aproximadamente 100.000 personas al caer un sábado. No es por meter presión. Yo creo que somos unos exagerados. Sí. 100 personas y mucha gente, es casi todo Santa Cruz, ¿no? Es muy difícil. No lo sé, si son, yo no puedo decir esa cifra porque vamos a ser cautos, ¿no? Ya 30.000 personas es mucha, teniendo en cuenta que el pueblo de Weimar tiene 22.000 habitantes, ¿no? Y ya es mucho, no lo sé, las que sean. Sabemos que en San Pedro, en el atrio y en la plaza caben 6.500 personas, porque se ha calculado. Esas te digo yo que van a estar. Y a lo largo del camino, pues el camino es largo, se puede difuminar un poco el gentío. Bueno. No sé cuándo se espera, bueno, vamos a intentar hacer de la mejor manera posible, hay más efectivos de seguridad que nunca, y creo que está bastante controlado todo. Bueno, pues que vayan las que vayan, que lo disfruten, que lo vivan, que se empapen de esa tradición, de ese fervor. Y Javier, pues nada, ánimo, seguiremos hablando a lo largo de la semana. Si puedo te volveré a llamar para ver cómo discurre todo, porque hay mucho que hablar. Hay que hablar de los pares onones y bueno, y pues de tantísimas tradiciones culturales en torno a la bajada del Socorro. Javier Eloy, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Weimar, como siempre, mil gracias por atendernos. A ti, Tere, por llevar las cosas de Weimar por todos lados. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, Javier. Hasta luego. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos.
Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Bueno, y como es habitual, pues en esta nueva temporada, también los lunes, contamos con el ex profesor de Economía de la Universidad de La Laguna, Eduardo Pintado. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo se encuentra, Eduardo? Bueno, una alegría oírte, empezar otra temporada y a ver si entre nosotros y los radioyentes pasamos un rato agradable. Sí, porque el mundo arreglarlo no lo vamos a arreglar, pero bueno, por lo menos lo despeluzamos. Ha sido un verano relativamente, dentro de lo que cabe, relativamente tranquilo, ¿no? Bueno, tranquilo, no sé yo, a eso de que los agostos no pasaba nada, que todo el mundo se iba de vacaciones, uno vuelve y dice, bueno, que ya, por ejemplo, Cataluña no es tan independentista. No, pero me refiero a en el ámbito de lo privado, ¿no? Sí, bueno. El veraneo estupendo aquí agradable en el Sausal, ahí donde yo me refiero a la... y que no ha hecho tanto calor como el año pasado, ¿verdad? No, que va. Ha estado fresquito. Un verano estupendo, siempre con la nubecita cubriendo, abriéndose el cielo a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Bastante bien. El año pasado fue terrible. Sí. Entre el calor y el incendio, aquello fue brutal. Pero no, este verano ha sido bastante bueno y ahora pues todos en la zona pues cosechando y sacando su vinito y vendimiando, en fin. Es verdad que ahora es época ya de vendimia. Sí, estamos todos aquí en la comarca de vendimia. También. Algunos empezaron hace 10 días, otros estamos empezando ahora. ¿También tienes uvas, Eduardo? Sí, algunos parralitos. Sí, unos parralitos. Ajá. Unos parralitos. Ahora, fuera de aquí, es correcto lo que dices tú. Han pasado muchas cosas, pero bueno.
Es lo que toca, ¿no? El estar vivos tiene eso. Sí. Bueno, pues tocando palos, lo que nombraba, lo que mencionaba. ¿Qué lectura podemos hacer de que este próximo 11 de septiembre la Generalitat, después de 14 años, no esté bajo el manto independentista? Bueno, eso es un poco relativo. Es un poco relativo porque aparentemente está al frente un presidente del PSC, de los socialistas de Cataluña, ¿no? Pero no tiene ninguna autonomía ni soberanía real sobre el Parlamento, ya que está en manos de Izquierda Republicana, ¿no? O sea que... No, de Junts, ¿no? No es el presidente de Junts, el presidente del Parlamento. Sí, pero es que es con la Izquierda Republicana con el que ha tenido que llegar a una serie de acuerdos realmente, en fin, difíciles, por decirlo de una forma suave, difíciles de entender en el resto de España, porque rompe absolutamente con aquel mandato constitucional que todos los españoles nos regalamos en su día, en los años 70, en la primera constituyente, ¿no? La homogeneidad del Estado y la solidaridad entre las regiones. Era el espíritu de los padres de la Constitución, ¿no? Ya vemos a dónde nos ha llevado esto 50 años después. Ahora se puede hacer con serenidad una mirada retrospectiva, ¿no? Y efectivamente no ha cumplido con la misión que en su día y con el texto que en su día se cumplió, se prometió, ¿no? Y se aprobó en su día. Y ahora la insularidad entre territorios pues es casi obligatorio, ¿no? Lo cual es un error tremendo, ¿no? Es un error tremendo porque socava la base fundamental de lo que eran las primeras constituyentes. Pero bueno. Claro, pero estar anclados en ese tiempo es que ni Cataluña ni ninguna otra comunidad. No, pero esto ya viene de mucho antes. Esto no es de ahora. Esto es un tema, este triste tema lleva doliéndole al resto de España hace muchas décadas, ¿no? Prácticamente finales del 19, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba la cuestión catalana. ¿No? Así es. Y parece ser que cada tiempo pues renace con una fuerza tremenda, y esto socava los principales la base principal de lo que nos prometimos en su día, en la primera constituyente, ¿no? Los padres de la Constitución. Socava esos pilares, y eso es muy triste. Y yo francamente le veo difícil situación si no hay un cambio constitucional en algunos artículos de la Constitución, sobre todo el título 8º, ¿no? Pero bueno, eso le corresponde a nuestros diputados nacionales y debería haber habido, o tiene que haber, espero, que un acuerdo a dos bandas entre los dos grandes partidos de nuestro país, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y donde se impongan una serie de límites a lo que
esta descentralización desmesurada del Estado. O sea, el Estado tiene que recobrar una serie de funciones en todo y potestades en todo el territorio nacional, sin excepción ninguna. Esa es la única forma de vertebrar correctamente el país. No sé, demasiadas aristas veo yo en diferentes circunstancias como para pensar en un acuerdo nacional de los dos grandes partidos, tal y como están ahora mismo y quienes están al frente. Es que debe de haberlo. Es que eso sería la política, la de verdad, ¿no? Llegar a ese acuerdo, pero... Y no les vendría mal hacer un repaso histórico de lo que han sido los grandes partidos políticos en Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, ¿no? Donde grandes partidos absolutamente distantes y diferentes entre ellos, la mayoría democristiana y la mayoría socialdemócrata, han llegado a grandes acuerdos de Estado. Por ejemplo, ahora mismo en las elecciones regionales que ha habido estos días en Alemania, en Turingia y en Sajonia, pues se está trabajando para que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos, ¿no? O sea que hay ejemplos y espejos donde mirarse para hacer aquí lo mismo. Y de hecho en su día también se hizo en los años 80 y 90 en la época de Felipe y en la época de Aznar. Y sobre todo ahí está el mayor logro de nuestro país recientemente, que fue el Consejo General, las primeras constituyentes, ¿no? Donde hubo un acuerdo muy trabajado y donde posturas irreconciliables se reencontraron, pues desde el Partido Comunista por un lado hasta la Alianza Popular por otro lado. Incluso los primeros pasos que dio en su día el PNV y que dio en su día la Convergencia de Pujol. Esos primeros años prometieron, nos hicieron ver a mucha gente que el camino que habíamos escogido era el correcto y en todos los sentidos la paz social y la paz territorial iba a perdurar, ¿no? Bueno, la paz social ha perdurado, se han vertebrado los agentes económicos y sociales para llegar siempre a acuerdos, pero la paz entre los distintos territorios no acaba de arreglarse, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que nuestro país debe de afrontar mediante pactos de Estado entre los grandes partidos. Y Eduardo, yendo a hechos concretos, ya que eres economista, profesor de economía universitario, en este principio que parece que va a saltar por los aires, aunque desde el gobierno dicen que no, de romper con la solidaridad, esta parte diferencial para Cataluña, ¿cómo podría afectar a Canarias? Bueno, no solamente a Canarias, sino a otras muchas comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía, ¿no? Si la hucha general se rompe, es de puro sentido común, y lo entenderán todos nuestros queridos radioyentes, habrá menos ingresos. Si hay menos ingresos, se van a deteriorar muchos servicios públicos que creemos ahora normales, véase los gastos en sanidad, véase los gastos en educación. Vamos a ver qué pasará con el fondo de pensiones, porque aquí va a haber una merma muy importante de ingresos, y vamos a ver cómo esos restos que quedan en época de carencia, cómo se van a dividir como entre los restantes territorios.
Esto es un problema muy grave y que debería la gente concienciarse de que esto no es solamente un hecho político de diferencias en el ámbito de lo territorial, sino que esto en el ámbito de la economía y en el ámbito de lo social, en la economía casera, en el día a día, en el devenir de muchas familias, se van a notar carencias en cuanto a que los servicios públicos que nos hemos ganado honestamente y se han vertebrado correctamente en este país en los últimos 50 años, véase universidades públicas, véase sanidad pública, véase el Sistema Nacional de Pensiones, etcétera, etcétera, pueden sufrir una merma importante y habrá que hacer un esfuerzo de redistribución formidable, colosal, a ver cómo la podemos arreglar. Y todo esto, permítaseme la broma, por la majadería de 6 o 7 diputados, o sea, una minoría absolutamente pequeña de diputados en el ámbito de lo que son las Cortes Constituyentes en Madrid, o sea, las Cortes Generales y lo que es en la Generalitat, van a influir negativamente en el 95% del resto de la población española, ¿no? Eso es muy triste. La verdad que sí, que es tremendo. Bueno, y otro asunto, estoy, escuchándote, Eduardo, pero a la vez pienso, ¿qué le preocupa? Hoy te está viniendo arriba, ¿eh? ¿Por qué? Te estoy haciendo un examen. Mi madre. Examen de nota, vamos a subir nota. Mi madre. No, estaba pensando, la gente que nos pueda estar escuchando, ¿tú crees que realmente, qué es lo que más le puede preocupar? ¿Esto, el hecho diferencial y de cómo nos va a dejar a un lado del camino con esas transferencias del Estado aminorada? ¿O la crisis migratoria? ¿O los precios que siguen escalando? Porque todo está realmente relacionado. Bueno, todo tiene su... Un poco de todo, pero en épocas difíciles, la grandeza del político o del partido político de turno se nota en su ámbito de priorizar, de saber priorizar. Es decir, no es que haya que afrontar distintos problemas, por supuesto que hay que hacerlo, sino priorizar los más importantes. Y ahí se entra, en muchos casos, en ciertas subjetividades. Yo, por ejemplo, a nivel muy personal, como un analista muy amateur, pongo en el primer puesto de la problemática nacional el hecho territorial, porque para mí ese es uno de los que provoca el que otra serie de problemas, no menores, simplemente otros problemas vayan aflorando. Claro, desde luego. No, por eso ponía en rasante, digamos, en horizontal los tres, pero es que del territorial, el que tiene que ver con las perritas, con lo que nos llega, por ese pacto, ese consenso de solidaridad del Estado, si se aminora, caen muchos pilares. Es que el gran compromiso que nos establecimos los de mi generación y los que vinieron antes que nosotros, de trabajar conjuntamente, buscar metas comunes, levantar entre todos el país, ser solidarios, tratar siempre de buscar en mesas de negociación soluciones puntuales a hechos graves, como ha sido, por ejemplo, la mesa entre sindicatos y empresarios en los últimos 50 años, ejemplo de lo que es compromiso entre todos, ¿no? Cediendo todo el mundo, ¿no? Todos esos valores que enriquecían una sociedad se están perdiendo, no solamente en el tema de la patria común y de
concepto país, con sus diferentes regiones, por supuesto. Y eso lo estamos viendo, y eso aparece en distintas facetas. Me refiero a lo de la insularidad. Véase, por ejemplo, el tema de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región, con el tema de la inmigración. El Parlamento de Canarias, en un gesto que les honra, distintas fuerzas políticas se pusieron todos de acuerdo para en común y de frente poner encima de la mesa en Madrid el que aquí estamos viviendo un problema grave. O sea, todos a una para tratar de solucionar un tema. Y la respuesta, yo la he visto, por decirlo de una forma suave, insolidario. No se puede tratar de buscar a largo plazo una solución a un problema que está bien, que está muy bien, que se sienten a negociar los grandes partidos para buscar una solución a largo plazo de un hecho como la inmigración. Pero eso no solamente en nuestro país, eso es un tema que también tienen que coordinarse con Europa, ¿no? Con la Comunidad Económica Europea. Pero eso es un tema, eso es necesario, y me parece muy bien el atacar de fondo el problema, que se las trae. Pero bueno, eso es un tema, pero eso no tiene nada que ver con el hecho puntual y diario del drama que estamos viviendo aquí. Eso necesita de una solución absolutamente inmediata. No se puede anteponer lo otro, el problema de fondo, al problema del día a día. Y en eso tanto el presidente del PP, Manolo, como el presidente de nuestra región han dado un ejemplo de ir unidos los dos para cada uno en sus respectivos ámbitos pedirle a sus compañeros que por favor de carácter inmediato busquen una solución. Pero claro, si se anteponen los temas de que hay que buscar el fondo real del problema de la inmigración en África, pues claro, se deja de atender el hecho puntual, dramático, brutal, triste, dramático, que estamos viviendo aquí todos los días. Que necesita una solución diaria, inmediata. Y urgente. Y claro, ahí es lo que yo te trataba de decir, que está prevaleciendo en todos los ámbitos de la vida, en lo social, lo insolidario. Totalmente. En todos los ámbitos de la vida. Y es como una arpía, ¿no? Con muchas patas, ¿no? Y eso no puede ser. Anteponer siempre lo mío en lo social, lo mío en lo económico, lo mío en lo territorial, lo mío en lo sanitario, lo mío en lo humanitario. Eso no puede ser. La verdad es que sí, estamos ante un sálvese quien pueda, ¿no? Y tonto el último. Exacto. En esas premisas. Y eso no puede ser. Bueno, nos quedamos casi sin tiempo. Eduardo, ¿vas al Socorro? No. Son muchos jaleos. ¿Eh? Que son muchos jaleos. No, yo la quiero mucho a mi querida Virgen, pero yo estos días estoy aquí también con mi gente, y a ver si sacamos el tema de la vendimia adelante. Qué bien. Guardo un gran recuerdo de mi época en el Cabildo del Socorro y de Weimar, ¿no? O sea, pero más nunca. Sí, pero yo era más, como es lógico, ¿no? Cada uno más pegado a su territorio, ¿no? A San Roque, en fin.
Claro, las cosas nuestras claro. aquí Del de la norte. comarca. Sí. Ajá. Bueno, pues Eduardo, como siempre, mil gracias por estar aquí. Ya hay mucho que hablar, que de economía tienes Bueno, mucho que enseñar, mucho que compartir. Que nos disculpen los rollos de No, los no, radioyentes, pero en fin. hay que hablar de todo y hay que saber dónde se pisa y lo que se viene. Eduardo Pintado, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo y saludo a los radioyentes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues así llegamos hasta al final del programa La Mañana. Les hemos acompañado en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Ahora se quedan con el Fielato. Mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.